Muy bien, recibo un saludo cordial quien vea este video. Mi nombre es Joanny Mota Fonseca de la asignatura de Filosofía de la Educación. En esta oportunidad les voy a estar hablando sobre la filosofía de la educación, específicamente de la filosofía de la educación en la República Dominicana. La filosofía de la educación tiene sus orígenes en el mundo antiguo, especialmente con autores como Platón y Aristóteles, que continuamente hablaban sobre la educación humana y el modo especial en que debería ser preparado el niño para integrarse a la vida social. En el caso de la República Dominicana podemos empezar a hablar de educación y de filosofía de la educación desde la época precolombina, en la época en que nuestra isla estuvo poblada por los taínos. La sociedad taína fue una de las sociedades antiguas menos avanzada y el caso de la educación no fue un caso aislado. Esta cultura, la cultura taína, no tuvo un sistema educativo formal, un sistema educativo como tal, sino que lo que se conocía como educación era la transmisión de conocimientos y técnicas de supervivencia por parte de los más adultos a los más jóvenes. En el caso de los hombres, ellos recibían la enseñanza, aprendían técnicas de caza, de agricultura, de pesca, también aprendían sobre el clima y manejo de plantas medicinales. En el caso de las mujeres, que también aprendían sobre las plantas medicinales, aprendían la elaboración de los alimentos, elaboración de canastas y otros utensilios. En la época colonial tampoco hubo un sistema educativo formal y la poca educación que se impartía tenía como propósito principal el adiestramiento de los indígenas a la religión católica, por lo que convenía que aprendieran por lo menos a leer y a escribir. Es decir, que la educación en esta época estaba limitada a una educación de primeras letras, que se impartía en escuelas mantenidas por ciertas parroquias, conventos y cabildos. La educación en la época colonial estaba a mano de la Iglesia Católica, por lo que se mantenía cierta orientación religiosa. El currículum básico en la época colonial estaba muy limitado y incluía lectura, escritura, cálculo y doctrina cristiana. Continuando entonces con la filosofía de la educación dominicana en el periodo de la Primera República, que se entiende como el periodo que empieza el 27 de febrero de 1844 con la proclamación de la independencia de la República y que culmina en 1861 con la anexión del país a España por parte del entonces presidente Pedro Santana. En este periodo no hubo mucho avance en cuanto a educación, pues aunque se había proclamado la independencia, el país se encontraba en constante enfrentamientos con el pueblo haitiano, que seguían intentando tomar el control de la isla. Por estas razones, la mayoría de los ingresos que tenía el país tenían que ser destinados a los gastos de guerra. Aún así, en este periodo de la Primera República, se crea el primer Ministerio de Instrucción Pública, cuyo primer ministro fue Tomás Bobadilla. También el 13 de mayo de 1845 se crea la primera ley de instrucción pública, en la cual se establecían las primeras leyes y normas para los maestros, los estudiantes, las autoridades y los salarios de los maestros. Esta ley también establecía que se debía crear una escuela de primera letra por cada comuna o pueblo y 2 por cada cabecera de provincia. En este periodo de la Primera República el currículo era súper limitado, pues solo se impartía lectura, escritura, cálculos, cuentas, bordado y canto a coro. Y cabe destacar también que no todos los individuos tenían acceso a ella. Entre los docentes que más se destacaron en este periodo están Manuel Aybar, Lorenzo Santamaría, Socorro del Rosario Sánchez, Manuel María Espaillat,
Ulises Francisco Espaillat y Pedro Francisco Bono. En el caso del periodo de la anexión a España, son muy pocos los avances o los hechos que podamos contar en cuanto a la educación en la República Dominicana, pues esta se vio prácticamente paralizada por todo ese suceso que estaba pasando, el periodo de la guerra restauradora y todo eso. En vez de avance hubo retroceso, pues la mayoría de los centros que habían sido construidos y abiertos en el periodo de la Primera República habían cerrado sus puertas. En el periodo de la Segunda República, en cambio, con la llegada del ilustre Eugenio María de Hostos al país desde la isla de Puerto Rico, surge un nuevo estilo de educación. Hostos creó las escuelas normales con el propósito de preparar docentes o maestros con una formación laica. Un ejemplo de esta formación y que surgió de una de esas escuelas normales es la ilustre y destacada pedagoga dominicana Salomé Ureña, quien más tarde creó el Instituto de Señoritas, en donde se formaron numerosos docentes que siguieron el ciclo de la enseñanza. En el periodo de la intervención norteamericana de 1916, la educación se encontraba administrada por la Junta Administrativa de Estudios que existía en el país desde 1866. El gobierno intervencionista dividió la enseñanza, las escuelas en escuelas de enseñanza elemental, escuelas de enseñanza graduadas y escuelas de enseñanzas rudimentarias. En el momento en que se produjo la intervención, la educación secundaria se recibía en las escuelas normales para varones y escuela normal de bachilleres. El gobierno de la ocupación cambió totalmente el esquema orgánico del sistema educativo y creó entonces la Ley Orgánica de Enseñanza Pública, que dividía la enseñanza en enseñanza pública y enseñanza particular. Esta ley establecía la obligatoriedad de la educación primaria para los niños de 7 a 14 años y también establecía la gratuidad de esta educación. El gobierno de la ocupación continuó con las reformas iniciadas y en 1919 creó la Sociedad Popular Educativa, cuyo principal objetivo o función era colaborar con la construcción de locales escolares. Y a partir de 1919 entonces surgen las escuelas mixtas. Cabe destacar que hasta esta fecha los varones estudiaban en un centro específico para varones y la hembra en una escuela específica para hembras. A partir de 1919 entonces surgen las escuelas mixtas durante este periodo de la primera intervención norteamericana en el país, en donde tanto hembras como varones recibían la enseñanza en un mismo centro. Pasando entonces al periodo de la dictadura de Trujillo, durante la era de Trujillo, la educación se mantuvo con la misma estructura que había establecido el gobierno de intervención militar de Norteamérica. Trujillo, por su parte, utilizó la educación para adoctrinar al pueblo. Durante los primeros 5 años de esta dictadura, el sistema educativo sufrió muchos cambios y también se cambiaron varias veces de planes de educación, planes educativos en muy poco tiempo, lo que le afectó mucho a los estudiantes. Pero hubo como un poquito de luz en ese periodo, ya que fue nombrado como superintendente general de educación al señor Ramón Emilio Jiménez, que fue una figura que hizo muchos esfuerzos para mejorar un poco la educación en este periodo que conocemos como la era de Trujillo. En 1935 el panorama educativo presenta varios elementos como la exoneración de estudiantes que habían alcanzado un promedio de 80 puntos o más, la introducción de un nuevo plan educativo para las zonas rurales, para los estudiantes de las escuelas rurales,
También se crean cursos nocturnos para adultos y se construyen 1000 escuelas más en las zonas rurales. Y también un hecho muy importante es que surgen o se crean las escuelas de arte y oficios y de economía doméstica. Una de las características principales de la educación de este periodo de la era de Trujillo era su carácter religioso y su régimen disciplinario muy riguroso, que era bastante parecido al de las academias militares. En cuanto a la organización en las escuelas en este periodo, ya había dicho antes que era súper riguroso, pues tenía que haber gran responsabilidad tanto por parte de los padres, compromiso por parte de los alumnos, al igual que de los maestros. Las filas eran rectas en las escuelas y se izaba la bandera todos los días a las 8 de la mañana y se bajaba con la misma fila recta al concluir el día. El sistema educativo estaba dividido en ese entonces en el nivel maternal, que iniciaba con los niños de 4 años, nivel primario, que abarcaba los cursos de primero a sexto e iniciaba con niños de 6 años en adelante, el nivel intermedio, que incluía los cursos de séptimo a octavo, y el nivel secundario, que comprendía 4 años. A pesar de que el sistema educativo se mostró tan riguroso y estricto, pocos estudiantes lograron alcanzar el nivel medio y muy pocos, una cantidad muy mínima, logró alcanzar el nivel superior. Y ya para concluir, hablando un poco sobre el periodo de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer. En este periodo el salario de los docentes del sector público fue congelado, a pesar de que en el sector privado había aumentado paulatinamente. El magisterio del sector público sufrió una gran pérdida de mujeres profesoras, las cuales habían decidido abandonar la profesión, de abandonar el magisterio por varias razones. Una de estas era la falta de oportunidades, y la otra el déficit en el salario, la reducción en el salario. Otra característica importante de este periodo eran los constantes enfrentamientos entre el gobierno, las autoridades, los militares y los estudiantes, pues la mayoría de los estudiantes en este periodo eran opositores al gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Es por esto que en 1968 la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue militarizada y suspendida la docencia por un periodo de 4 meses. En estos enfrentamientos resultaron varios docentes y varios estudiantes heridos y varios muertos. Un hecho importante de estos últimos 10 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer fue la puesta en vigencia del Plan Decenal de Educación de 1992, en el cual se crearon los currículos educativos del nivel educativo inicial, básico y media. Esto ha sido cuanto por mi parte. Espero haber llenado las expectativas. Muchas gracias.